Lidia Fracón es una política y escritora española, licenciada en Derecho, Arte Dramático y Periodismo. Además, es doctora en Filosofía. Lidia Fracón ha destacado por su defensa del feminismo en España, especialmente durante la transición. Fue militante del PSUC y sufrió persecución y tortura por sus ideas políticas durante la dictadura franquista. En 1976 creó el colectivo feminista de Barcelona, la revista Vindicación Feminista y la editorial Ediciones del Feminismo. En 1977 fundó la organización feminista revolucionaria, a partir de la cual se creó el Partido Feminista de España. Desde 1979 dirige la revista Poder y Libertad. En la actualidad es presidenta del Partido Feminista de España. Tras su polémica salida de Izquierda Unida y sus continuos desencuentros con las posiciones ideológicas de la plataforma transgénero, desencuentro que le ha costado en más de una denuncia que finalmente han sido archivadas por Fiscalía. La veterana abogada y activista por los derechos de la mujer regresa al terreno de la primera línea política. Y esta tarde está con nosotros en nuestro programa. Buenas tardes, doña Lidia Fracón. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por llamarme. ¿Considera usted que en este país se necesita una fuerza política que represente el feminismo? Es evidente. Es evidente. Primero, pensemos que la mitad más dos, el 52% de la población de nuestro país son mujeres. Que las mujeres, por su especial situación en la sociedad y por su especialidad reproductora, pues son la clase más explotada, que tiene más dificultades para obtener un trabajo, que tiene que ocuparse de la atención a todos los niños y las familiares, y que no tiene la postura, no tiene la situación cultural, política y social y económica que se merece. Por tanto, es evidente que necesita una organización política que la represente, porque toda clase explotada tiene que tener el órgano político que esté en las instituciones para defender sus derechos. Bueno, desde su partido se lucha por acabar con la violencia machista, ¿no? Este es el primer tema porque es el más sangrante, sin duda ninguna, y sin deseo de hacer ningún retroécano ni chiste. Tenemos casi 100 asesinadas cada año, tenemos 150.000 denuncias por maltrato cada año, tenemos unos cuantos miles que ni siquiera están todos contabilizados de violaciones, de abusos sexuales, de agresión sexual en el trabajo. Y todo ello, además, acompañado de los niños que son también víctimas de la violencia y también de los asesinatos. En una situación así, no hay ningún colectivo social en nuestro país que tenga tantas víctimas. En una situación así, ¿cómo no vamos a pensar que este es el primer problema del país, el primer problema que debería resolver nuestro gobierno? Ustedes quieren prohibir la práctica llamada vientre de alquiler. Bueno, eso me parece que por sí mismo, ¿verdad? Por el mismo nombre que tiene, ya es detestable. ¿Cómo se puede considerar que una mujer es igual que un animal, con una vaca, que un animal de crianza, para inseminarla, introducirle en el útero un embrión que esté ya fecundado y esperar a que lo geste para que después de parirlo lo entregue a los compradores como si estuviera fabricando zapatos? Esto es una vergüenza que se produzca en países adelantados como el nuestro, considerando que es normal, que es moral y que es legal. En este momento se supone que hay unos 1.000 niños cada año en España que entran en nuestro país por este sistema.
Y yo pienso, es posible que tanto la Conferencia de Obispos como el sector católico de nuestra sociedad, como aquellas personas que consideren que todos los seres humanos somos iguales y nadie puede ser mercancía, no esté censurándolo, no tenga una postura crítica y no la manifieste y no haya un rechazo mayoritario a semejante práctica. Este capitalismo ha convertido a los seres humanos en mercancías. Uh-huh. Además quieren acabar con toda forma de prostitución y pornografía. Naturalmente, porque la pornografía es la entrada a la prostitución y además es la visualización de las explotaciones, de los malos tratos, de los abusos sexuales más habituales, que además enseña a los niños, porque ahora por internet todo se difunde, enseña a los niños que las relaciones sexuales, en vez de ser de amistad, de colaboración, de cariño, de comprensión, se basan en el acoso sexual, en la violación y en la agresión de los hombres a las mujeres. No estoy descubriendo nada nuevo, supongo, porque esto se puede visionar en cualquier momento a través de internet. El que se haya permitido es porque es un gran negocio, es otro de los grandes negocios de los que se lucran las mafias de la prostitución, porque induce a la prostitución, que es el segundo negocio más importante del mundo después del de las armas, y por tanto aquí ni los políticos, ni los moralistas, ni los filósofos, ni tampoco la gente común se muestra indignada con semejante negocio. Las mujeres son explotadas, son humilladas, son apaleadas e incluso asesinadas sin que lo sepamos en todos los burdeles y en todos los prostíbulos de nuestro país. España es el segundo país del mundo en recepción de prostitución. Y aquí se forjan, en esos prostíbulos, se forjan las masculinidades que consisten en considerar que un hombre tiene derecho a abusar del cuerpo de una mujer solo por el hecho de serlo y por una ínfima cantidad de dinero que muchas veces ni siquiera recibe ella, porque para eso están los intermediarios. Es una vergüenza que no se haya abolido la prostitución, después de que el movimiento feminista lleva decenas de años solicitándolo, como ha pasado en Suecia, en Finlandia, en países nórdicos. Y que haya todavía partidos políticos o sectores sociales, sobre todo económicos, naturalmente, que estén pidiendo que se legalice como si fuera un trabajo cualquiera. Pero cuando esto se plantea, los que lo defienden no querrían ellos mismos dedicarse a la prostitución, ¿verdad? Ni querrían que lo fueran sus hijas o su madre o su hermana o su mujer. Porque para eso hay un sector de mujeres pobres, la mayor parte emigrantes, que están para satisfacer los deseos alaces de los hombres. ¿Por qué ustedes quieren retirar todo tipo de privilegio a la Iglesia? Es que ¿por qué tiene que tener privilegio? La pregunta sería la contraria, ¿no? Sí. ¿Por qué la Iglesia Católica tiene que tener privilegios? ¿Quién se los concede? Dios. Pero esto para quien sea creyente. En nuestro país hay libertad de pensamiento y libertad de conciencia. Somos muchos los que no creemos, no solamente no creemos en que haya una sola iglesia que tenga que tener privilegios, sino que también somos ateos. Y pagamos los mismos impuestos, ¿eh? Tenemos los mismos derechos, esto lo garantiza la Constitución. ¿Por qué parte de nuestros impuestos tienen que ir a una confesión religiosa cuando no la practicamos? Y las demás confesiones religiosas ya naturalmente están en segundo lugar, porque la Iglesia Católica ha dominado todo el espectro de la conciencia y de los ritos religiosos durante siglos. Los países que realmente tienen una democracia separan el Estado de la Iglesia. Las confesiones son asunto privado. Cada cual tiene derecho a pensar, a creer y a seguir los ritos que su conciencia y que su instrucción religiosa le haya dictado. Pero eso no significa que tenga que ser dominante en la Constitución ni tampoco en el Estado. Y, por supuesto, quien considere que tiene que apoyar a la Iglesia, pues que lo haga y que la instrucción religiosa, la enseñanza, la catequesis se haga en las iglesias, no en las escuelas. ¿Y por qué su partido propone salir de la OTAN? Bueno, yo creo que toda gente de bien, y ya desde el año 86, en que tuvimos aquel referéndum tan perverso, toda gente de bien, toda gente que sepa lo que es la OTAN, tiene que repudiarla y tiene que pedir que nuestro país salga de ella.
La Organización del Atlántico Norte, como se llama en inglés, es una organización criminal. No ha hecho más que ocasionar guerras y destrozos. Está bombardeando ciudades y naciones. Incluso las aldeas más pequeñas, la población civil y los niños mueren en estos bombardeos, como se están denunciando continuamente. Y cuando se creó el año 49, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, se creó por las potencias capitalistas para enfrentarse a lo que entonces era la Unión Soviética. Con un argumento completamente falaz, ¿no? Porque se temía otra agresión, se temía otra guerra por parte de los soviéticos, lo que era absolutamente falso. Pero hoy, además, transcurridos 80 años de esto, me quieren decir en qué consiste el enemigo, cuál es el enemigo. ¿Por qué los países del Atlántico Norte, como llaman, se tienen que organizar en contra de quién? Que además también es falaz lo de que sea el Atlántico Norte, porque, por supuesto, Turquía es un socio privilegiado de la OTAN y están ampliando esa organización, están llamando a más socios en países africanos y en países asiáticos. En realidad es el triunfo del comercio de armas, porque naturalmente, ¿para qué se van a fabricar armas si no hay guerras? ¿Sí? El comercio de armas es el negocio más importante del mundo. Esto, el consorcio militar industrial, del que habló Eisenhower hace también 80 años, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando perdió las elecciones frente a los demócratas, y dijo, no crean que ustedes van a hacer lo que quieran, porque quien gobierna en el mundo es el consorcio militar industrial. Y ese consorcio militar industrial, que tiene además que estar investigando continuamente, porque ahora cada vez las armas son más inteligentes, ¿no? Ahora solo matan a quien tienen que matar, como nos dijo hace poco nuestro ilustre ministro de Exteriores, Josep Borrell. Pues esas armas tendrán que utilizarse porque si no, ¿qué? Las almacenan, las tienen en silos y cuando ya se han oxidado y ya han pasado de moda, ¿qué hacemos? Las destruimos, gastamos el dinero en construirlas y luego en destruirlas. Bueno, pues es bueno utilizarlas, entonces hay que bombardear Siria, Irak y Afganistán, el pobre Afganistán que lleva 20 años sufriendo las agresiones de varias potencias europeas y norteamericanas. Y también Yemen, donde están matando niños en todas las aldeas. ¿Es posible que alguien pueda defender la existencia de la OTAN, excepto los que se lucran de ella? Así es. Por expresar, no está conforme con la ley trans. La Fiscalía y la Generalitat de Cataluña la persigue a usted por delito de odio, ¿no? Bueno, pues sí, después de una infame denuncia que hizo la Federación Trans contra, además era una comunicación, era un comunicado que había publicado el Partido Feminista de España, lo firmé yo como presidenta, naturalmente, pero era un acuerdo colegiado. Pero en fin, era un comunicado en el que exponíamos nuestra oposición a los términos en que está redactada esa ley supuestamente llamada trans, que está legalizando el transgenerismo, este disparate que consiste en que uno puede cambiar de sexo solo por su propia voluntad, ¿verdad? El deseo se convierte en realidad. Y como publicamos este manifiesto, entonces la Federación Trans primero presentó una denuncia, luego se sumó la Dirección de Asuntos Sociales de la Generalitat de Cataluña y la Fiscalía de Odio abrió expediente. Bueno, pues se entretuvo, ¿verdad? Estuvimos los que pagamos impuestos, ¿verdad? Estuvimos pagando dinero para que esa fiscalía trabajara durante un año para investigar si yo odio o no odio a los transexuales. Me citaron en diciembre pasado y, bueno, después de una declaración, realmente yo estuve un poco impertinente porque me parecía una cosa, de tiempos pasados, ¿no? Yo recordaba los últimos procesos que he vivido con la dictadura. Y luego pues lo archivaron diciendo que no hacía más que uso de mi libertad de expresión, lo que era cierto, ¿no? Porque si vamos por este camino, por el de perseguir a aquel que manifiesta sus opiniones, y además cualquiera puede leer este comunicado que publicamos en muchos términos absolutamente correctos, haciendo un análisis, un breve análisis jurídico y social de las consecuencias que puede tener esta ley, pues volveremos a los tiempos en que se prohibía toda libertad de expresión. Y usted y yo no podríamos estar hablando aquí ahora en público
porque también considerarían que estamos cometiendo delitos de odio. El delito de odio se aprobó el año 15 y la verdad es que no estuvimos atentas, y eso me hago la crítica, en el Código Penal para perseguir delitos de expresión. En realidad es un articulado político que no debería haberse aprobado nunca. Entonces gobernaba el Partido Popular y lo sacó por mayoría con la oposición del Partido Socialista. Pero ahora resulta que los sectores progresistas, llamarlos así, como Izquierda Unida, que es la organización en la que estamos, pues también lo utilizan. Y lo utilizan contra aquel que dice cualquier cosa que no les gusta. Ahora mismo tenemos a una compañera de nuestro partido, el Partido Feminista, Carola, que como psicóloga y que ha manifestado su disgusto y su crítica a las terapias que están impidiendo y a la ley que se ha aprobado, resulta que la están acosando de una manera, continua en las redes sociales, y entonces también amenazándola con denunciarla. Esto supone que vamos a acabar con la libertad de expresión, que vamos a acabar con los debates abiertos, con la posibilidad de expresar nuestro pensamiento. ¿Qué involución estamos viviendo en este momento? Yo sé que la mayoría de la sociedad no es consciente de ello. Yo sé que esta conversación que mantenemos usted y yo no llega a los más altos, hasta lo más largo de la sociedad. Y esto es una desgracia, porque además esa ley está organizando esos cursos, esa enseñanza a los niños en las escuelas, induciéndoles a plantear que ellos no se sienten bien con su cuerpo y que por tanto tienen que cambiar de sexo. Y esto además sin ninguna atención médica, ni psiquiátrica, ni psicológica, sin que haya un informe adecuado, y que están dispuestos además a menores de cualquier edad a darles bloqueadores de hormonas, más luego otras hormonas, más luego pasar a la cirugía. ¿Esto es el mundo que queremos? ¿Esto es el país que queremos? ¿Es que vamos hacia una distopía? Estoy muy preocupada por lo que puede suponer esta ley. La verdad que sí, usted y muchísimas familias. ¿Se está haciendo algo por las mujeres desde el gobierno central? Bueno, no se está haciendo nada. Mire, hemos estado repasando tantas veces como nos reunimos en el comité político del Partido Feminista qué avances hemos vivido en los últimos 15 años y no encontramos ninguno. Al revés, hay una involución social, una involución moral por todos estos temas que estamos comentando, que ya he relatado, pues prácticamente desde que se aprobó la Ley de Igualdad, y estamos en el año 7, con lo cual han pasado 14 años, no encontramos ningún avance, pero además en la realidad económica y social, las mujeres ganan muchísimo menos que los hombres. Es que tenemos 1 millón de mujeres más en paro. Es que tenemos que recordar siempre los ataques y la situación de víctimas que padecen las mujeres en trabajos cada vez más precarios, cada vez peor pagados, eventuales. ¿Y qué está haciendo? Pues es que si creemos que la aprobación de esta ley trans es un avance, estamos completamente equivocados. El acento no lo ha puesto el gobierno en sacar a las mujeres de la violencia y de la miseria e intentar, avanzar en esa igualdad que parece utópica entre el hombre y la mujer. Y no, en realidad el gobierno naturalmente se escudará ahora en esta crisis de la pandemia, pero la situación económica es cada vez más precaria. Estamos esperando como agua de mayo las ayudas económicas de Europa, ¿verdad? Viviremos de las limosnas europeas, pero un sector de producción fuerte en nuestro país que pudiera dar trabajo a 4 millones de parados que tenemos en este momento, que incorporara a las mujeres a trabajos cualificados, porque la mayoría de los trabajos femeninos pues son de limpiadoras, de cultivadoras, de camareras, de restaurante.
esto no lo ha puesto en marcha porque en realidad el capitalismo no quiere esto. El capitalismo nos quiere mantener en la situación que estamos. Un ejército de trabajadores de reserva, como decía Marx, que son los parados, que bajan los sueldos, que renuncian a sus derechos y que permiten al capitalismo, a la patronal, explotar a sus trabajadores cada vez más, especialmente a las mujeres. ¿Usted cree que Irene Montero representa a la mujer española en la lucha de las féminas? De ninguna manera. Es que este Ministerio de Igualdad, y es una broma, ¿verdad?, que se le llame así, se ha convertido en realidad el Ministerio de los Transgénero. Está empeñada exclusivamente en la batalla por aprobar la ley esa que han llegado además a pactar con el Partido Socialista en demérito de la postura que tenía Carmen Calvo, la vicepresidenta primera, de la que se está rumoreando que va a perder el puesto. Y que únicamente los esfuerzos que ha hecho ha sido el de llevar adelante estos proyectos de ley LGTBI y los de la ley trans. En cambio, todos los temas que estamos comentando, que son tan gravísimos, que afectan a millones de mujeres, no los han tratado. Hace 2 semanas se encontró el cadáver de la pobrecita niña ahogada en las aguas de Tenerife. Se supone que la hermanita pobre también estará en el fondo de ese mar, que todavía no se ha hallado, y también, supongamos que el asesino se ahogó a la vez. Bueno, ante este crimen espantoso, más 6 mujeres asesinadas en la misma mañana, esta señora, la señora Montero, hizo un llamamiento a los movimientos feministas para reunirse y pensar, no sé qué es lo que tenían que pensar en colectivo, pero no nos citó a nosotras, no quiere ver a las organizaciones que somos críticas con ella y no quiere llevar adelante proyectos que realmente protejan a las mujeres. Todo es un espectáculo. Y todo va en favor de esta corriente actual tan absurda del transgenerismo. Vamos a ver, yo pregunto, si existe una ley de protección de las personas transexuales en España, ya, ¿para qué realizar esta nueva ley trans que ellos persiguen? Bueno, evidentemente se ha duplicado la normativa legal. Desde el año 2007, que se aprobó una ley estatal, era para el cambio registral de sexo. Y en ella se contienen una serie de características y de condiciones para que las personas que se encuentran muy a disgusto con su sexo, pero en realidad es con su apariencia, porque el sexo no se puede cambiar, pero que puedan cambiar esta apariencia a base de tratamientos, diversos tratamientos. Esto se tiene que hacer naturalmente con la dirección colegiada de los facultativos y además en el término de 2 años a partir de la mayoría de edad. Bueno, pues como no estaban contentos, ese sector, este lobby trans, no estaban contentos con esta normativa, ahora se plantea otra en la que ya ni siquiera habrá la dirección facultativa, no podrán intervenir ni psicólogos, ni psiquiatras, ni endocrinos para aconsejar y hacer el seguimiento de estas transformaciones. Y además han involucrado a los menores de edad, que esto sí que es realmente un delito. Yo, sinceramente, es que yo y como yo, muchísimas personas se están preguntando cómo se reconoce oficialmente en España 37 géneros y 10 orientaciones sexuales. Bueno, yo eso de los 37 no lo sabía. Sí, se reconoce oficialmente 37 géneros y 10 orientaciones sexuales. Mire, en la Edad Media, en el siglo XIII, nuestro, de todas maneras, gran filósofo y teólogo, Santo Tomás de Aquino, que estaba en el podium del pensamiento escolástico, discutían el sexo de los ángeles, ¿no? Y porque lo que se trataba era de saber, o de averiguar, o de imaginar si los ángeles tenían corporalidad o no. ¿Son alma únicamente o tienen cuerpo? Y ese cuerpo, ¿qué sexo tiene? Y al mismo tiempo, si no tiene cuerpo, pues ¿qué espacio ocupan, no? La pregunta que quedó ahí para la historia era ¿cuántos ángeles cabían en la punta de un alfiler? Bueno, pues esto es lo que nos estamos preguntando ahora, ¿no? Sí. O sea, yo he leído que han crecido, que se han montado, no sé, en un cuerpo equivocado. Y yo escribí un artículo hace unos días que titulé Las almas errantes,
Claro, esto solamente además debe aceptarlo, debe un pensamiento religioso, ¿no? Que separe la corporalidad de la espiritualidad. Entonces hay unas almas que andan por el mundo vagando y se han metido en cuerpos y después se han dado cuenta de que no era el que les correspondía. Y entonces quieren volver a salir de él para convertirse en otra cosa. Esto parece mentira que el siglo XXI, después de todo lo que ya sabemos, hemos aprendido con mucho dolor y con muchas dificultades, porque como decía Aristóteles, la naturaleza se complace en ocultarse, y para averiguar, porque no es más que averiguar la ley las leyes de la naturaleza, pues nos han pasado 20 siglos, nos han pasado 15 siglos. Hemos creído en fantasías religiosas y en cosas mágicas, pero en el día de hoy esto no se puede consentir, porque el sexo se construye en el mismo momento en que se produce la fecundación. Sí. Y ya lo sabemos, pues no, también los que hemos hecho el bachillerato, ya en mis tiempos ya se sabía. Y a partir de esto, pues los gametos se unen y están los gametos femeninos y masculinos, y según sean XY o XX, pues será hembra o será macho. Y a partir de eso, pues el embrión se va desarrollando y se va convirtiendo en feto y va pasando su tiempo de gestación hasta el parto. Y entonces dice el sexo que se le asignó al nacer. ¿Pero cómo que se le asignó? ¿Quién se le asignó? ¿El cura, el registro civil, la partera, la madre? Lo hicieron lotería, ¿verdad? Echaron 2 monedas al aire para decir qué sexo le darían al bebé. El sexo únicamente se observa, es el que tiene el bebé al nacer, y ya está. Y no cambiará nunca en toda su vida. Cuando se han encontrado restos arqueológicos, restos humanos de 500 años atrás, al hacer el examen de los huesos se podía saber si era hembra o varón. Entonces, ¿cómo le pueden contar esas fantasías en el siglo en que estamos a niños, a jóvenes? ¿Y cómo es posible, que esta es otra pregunta que me hago, y gracias por darme este altavoz, cómo es posible que los colegios profesionales y que los investigadores y que los biólogos no hayan dicho nada? Que estén aceptando este disparate que pretenden convertir en ley. Ahora de momento es un proyecto, ya veremos qué sucede cuando llegue al Parlamento y se discuta allí entre todas las fuerzas políticas. ¿Cómo es posible que en el siglo en que estamos, en el mes y el día del año en que estamos, se pueda aceptar siquiera la discusión? Yo he planteado que, mire, yo he decidido que soy 30 años más joven. Es mi deseo. Sí. Ya está, nadie me lo puede negar, ¿no? Porque dicen, ¿cómo le puedes tú negar que a otro que no es mujer? Pues ¿cómo me puede negar a mí que no soy 30 años más joven? Por lo tanto, me voy a ir al registro civil a que me cambien el DNI, porque a mí no me gusta la fecha que me han puesto. Bueno, estas tonterías, ¿verdad? Estas fantasías, esta que parece una obra de teatro cómica, pues es que se va a convertir en un verdadero suplicio para la sociedad. Será primero para las personas involucradas y luego por sus familiares, los padres de los menores. Y en el futuro, en unos años, veremos cuántas desgracias se van a producir. La verdad que ya es un verdadero suplicio para nuestra sociedad. ¿Está usted a favor de la actual ley de violencia de género o cree que necesita ser reformada? Pues claro que necesita ser reformada. Mire, tiene que ser tan reformada que tiene que empezar por el nombre. ¿Qué es esto del género? ¿Qué constructo lingüístico es este tan absurdo? ¿A quién representa? Los hombres le pegan a las mujeres, no le pegan al género. No se sabía que había géneros existentes, ¿no? El género lírico, el género literario, género dramático, género de punto. Es una clasificación para una serie de actividades. Pero ¿qué es esto? Es que los seres humanos ya no somos hombres y mujeres, ahora somos género, ¿no? Empezamos por aquí y luego continuamos con que el articulado de la ley no plantea las garantías suficientes para proteger a las mujeres. La prueba son la cantidad de asesinatos, de malos tratos y de asesinatos de menores que estamos padeciendo, sobre todo en estos últimos años. Y la ley pues no protege, las órdenes de alejamiento no se cumplen porque no son imperativas, porque están solamente al criterio del juez, del juzgador, y además, claro, si no se invierte la carga de la prueba, pues la víctima es la que tiene que probar que lo es, y su maltrato. Y las mujeres viven el mayor tortura y tormento en el silencio y en el encubrimiento de su domicilio.
Y luego, pues los hombres, cuando ya a ellas se las protege, se produce la insania más terrible, que es que se las llevan a ellas a una casa de acogida, las encierran a la víctima y dejan en libertad al agresor. Estas y mucho más modificaciones tenía que tener esa ley, que se creyeron desde siempre, y la discusión con las que lo organizaron pues ha sido continua conmigo, se creyeron que iba a ser la ley protectora más importante que se había hecho nunca en nuestro país. Pues bien, desde que se aprobó el año 2004 hay 1.400 asesinadas, ya sin contar, bueno, porque son millones las maltratadas, ¿no? No hay manera de conseguir que el lobby socialista pues entienda que esta ley, pues bueno, quizá tuvo buena intención al empezar, pero que la experiencia continua, que es insuficiente. Uh-huh. ¿Es posible que todavía en pleno siglo XXI siga existiendo diferencias salariales entre el hombre y la mujer? Pues sí, es increíble, es inaceptable, porque, mire, la primera reivindicación colectiva, sí, hablando ya como de un movimiento no organizado, pero sublevado, de mujeres, que se produce en París en 1789, cuando se va a convocar la Asamblea Francesa y va a ser el principio de aquel cambio enorme político y social que fue la Revolución Francesa, fue la de igualdad de salario. Las mujeres en la puerta de la Asamblea le daban unos papelitos a los asambleístas, que eran todos hombres, claro, diciéndole: yo soy costurera y gano tantos sueldos y no puedo con esto mantener a mis hijos, y yo pues vendo fruta, y yo pues hago tal oficio y no tengo dinero para poder comer y poder mantener a la familia. Y esta reclamación lleva 200 y pico años sin que se haya podido resolver, porque el capital le interesa tener a las mujeres en una situación secundaria, con además el argumento que es para hablarlo durante mucho tiempo, de que como son ellas las que se reproducen, pues durante un tiempo de su vida laboral se dedicarán a cuidar a los hijos, lo que es cierto, porque si no se los cuidan las mujeres, ¿quién los cuidan? Y eso no se ha resuelto ni con ayudas sociales, ni con permisos adecuados, ni con la obligación, porque las empresas no quieren cumplir las obligaciones que tiene que imponerles el Estado a través de la Inspección de Trabajo. Y así seguimos, y esta es una demanda que podemos seguir reproduciendo pues 100 años más. Uh-huh. Y tras los divorcios, ¿existen abandono económico de la mujer y los menores? Bueno, claro, porque la mayor parte, no todos, porque claro, si todos los hombres fueran tan falaces, pues no sé cómo estaríamos, pero la mayor parte de los padres suelen evitar pagar las pensiones, que también son muy escasas, a que condena la sentencia de divorcio. Sobre todo los que tienen más dinero, porque estos son los que lo encubren, ¿no? Tienen empresas que ponen a nombre de otra persona, de algún familiar. Es muy común que se estafe al fisco, ¿no? Que se mienta y que se oculten los ingresos que se tienen, y todo eso naturalmente va en demérito, va a perjudicar la posibilidad de que los hijos pues tengan una buena educación y una buena situación. Hay una frase que ya está acuñada, ¿verdad?, que es la feminización de la pobreza, que sobre todo se agudiza en el caso de la mujer divorciada con hijos. Uh-huh. ¿Qué opinión le merece a usted como política Isabel Díaz Ayuso? ¿Se preocupa ella de defender a las mujeres? Bueno, no me hagas reír. No, esto es una provocación, ¿verdad? Porque, bueno... es que me gustaría, ¿no?, conocer su opinión pública, ¿no? Bueno, es que realmente, ¿qué personaje? Lo que estoy sorprendida y entristecida es porque la hayan votado con este entusiasmo, ¿no? Porque cada uno, pues así, en solitario y en privado, pues puede tener sus manías y representar el papel que quiera. Lo sorprendente y además, como es triste, es que haya tenido esa cantidad de votos que la han llevado pues al éxito extraordinario en las últimas elecciones en Madrid. Esta señora no creo que lo finja,
realmente es su papel, ¿no? Es como es ignorante de todo, de política, de feminismo, de sociedad, de cultura. Lo único que sabe es repetir 3 o 4 esquemas, 3 o 4 axiomas, ¿verdad?, que le han enseñado, ¿verdad?, como el que llevó a la campaña electoral de comunismo o libertad, porque habrán educado en el odio al comunismo y al socialismo, y no sé si eso es lo que ha entusiasmado a la gente, o más bien es porque les dejó llenar las terrazas de los bares y salir a tomar cervezas en los tiempos más terribles de la pandemia, cuando todas las demás comunidades pues cerraban la hostelería y los espacios públicos. Esto resulta triste, ¿no? Pensar que es tan banal, tan frívolo el pueblo madrileño. ¿En qué ha consistido el éxito de esta señora? Es algo que tendrán que estudiar politólogos, ¿verdad?, y analistas sociales. Pero desde luego, como representante de las mujeres y de las mujeres en lucha, que es el feminismo, no lo podemos tener. ¿Cree usted que existe muchos colectivos feministas politizados y subvencionados que realmente no luchan por defender las mujeres? Bueno, este es un fenómeno propio de los tiempos actuales, podríamos decir, pero que se prolongan ya, ¿no? Porque la socialdemocracia en toda Europa inventó el sistema de las subvenciones y el asociacionismo, permitir que la gente, claro, en uso de su libertad de asociación, pues se organizara en colectivos que reclaman cosas. Pero los colectivos de mujeres, asociaciones múltiples que hay, algunas están trabajando todas en lo mismo, con los mismos objetivos, pues están subvencionadas, no tanto tampoco, porque a las mujeres siempre les llega poco dinero, ¿eh? Pero bueno, mucho más dinero les ha llegado a los sindicatos y a otros colectivos. Pero bueno, pues con eso pues van haciendo un trabajito de concienciación. No digo yo que no quieran trabajar por las mujeres porque, bueno, pues lo sienten, así se emocionan. Ahora, que sean eficaces en absoluto. Además, el asociacionismo en España ha llegado a su techo, ¿no? Estamos dando vueltas siempre a lo mismo. Si hablamos de todos los temas que hemos repasado en esta conversación, no se ha avanzado nada, como decía, en los últimos 14 años. Y, sin embargo, hay 3.000 o 4.000 asociaciones de mujeres trabajándolos. La abolición de la prostitución, ahora la prohibición de los vientres de alquiler. Y, naturalmente, acabar con la ley trans. Y a ver qué hacemos con la pornografía. Y qué pasa con la violencia. Y qué pasa con el empleo y con el salario. Bueno, y todas nos repetimos lo mismo. Es el Día de la Marmota. Cada año celebramos el 25 de noviembre. Cada año celebramos el 8 de marzo. ¿Y en qué hemos avanzado? Pues no hemos avanzado porque este asociacionismo está entretenido en hacer manifestaciones, asambleas, encuentros. Bueno, ahora los encuentros son telemáticos además. Y hablar de lo mismo entre las mismas. Es un libro interesantísimo, lo que pasa es que lo anuncio, pero creo que está agotado, que es El Estado del Bienestar y el Poder de las Mujeres, de Helga Maria Ernst, una feminista noruega, que cuenta cómo en su país, que es uno de los primeros que montó el Estado del Bienestar con un tejido asociativo enorme de ayuda y apoyo pues a mujeres y a niños y ancianos y discapacitados, que está trabajado, que funciona gracias a las mujeres. Pero decía, el movimiento feminista ha despreciado, ha abandonado la lucha por el poder político y en consecuencia no tiene poder. Y eso es así, porque quien firma el boletín oficial del Estado es el que manda. Y los diputados que legislan pues son los que imponen las normas en la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Sabemos, las instituciones las hemos creado para eso, para que gobiernen, para que nos organice el país. Y las mujeres, las feministas, las mujeres que participan en partidos políticos es otra cosa, pero en realidad no hacen más que duplicar el voto masculino. El feminismo no tiene poder político. No está en los partidos políticos, no está en las instituciones. El Partido Feminista de España está luchando desde hace tantos años para conseguir precisamente ese poder. Bueno, un poco más bien ha dicho usted que el voto de las féminas en los organismos oficiales es un voto masculino.
Pues sí, porque si lo vamos a ver, usted mire las votaciones que se producen en el Parlamento y las diputadas votan lo mismo que los diputados de su partido, porque además en nuestro país no hay libertad de voto, no es como en Estados Unidos, que de pronto pues unos cuantos, no muchos, pero vamos, unos cuantos diputados o congresistas del Partido Republicano votan una propuesta demócrata. Eso no puede suceder aquí. Aquí, cuando la crisis de Sánchez, que algunas diputadas y diputados votaron a favor de Sánchez o en contra de Rajoy, les multaron porque no era la consigna que habían dado el partido. Entonces, claro, las mujeres en los partidos políticos votan lo que ordena la cúpula masculina. Pero esto es una evidencia, no me lo invento yo. Es decir, que el voto es machista en este caso, ¿no? Bueno, pongamos que desde luego no es feminista. Está bien ello. ¿Por qué fue tan polémica su salida de Izquierda Unida? Bueno, es que fue realmente escandalosa. Cuando publicamos ese comunicado del que he hablado antes, que nos llevó también a la Fiscalía de Odio, el comunicado ese, es que parecía que hubiéramos declarado la Tercera Guerra Mundial, vamos, porque se nos echaron encima pues toda una serie de instituciones. Izquierda Unida, que es la coalición de izquierdas en la que estábamos desde hacía 5 años, pues se puso de acuerdo con una organización que tienen allí dentro, que no sé, además todavía no he conseguido saber qué título jurídico tiene, que se llama ALEAS, para pedir nuestra expulsión, porque decían que ellos habían aprobado en el Congreso, en la Asamblea, y también en las votaciones que se habían hecho, habían aprobado esa ley. Y nosotros estábamos entonces oponiéndonos a una decisión organizativa de Izquierda Unida. Pero claro, es que aparte de que oponerse a una decisión no puede ser motivo de expulsión, porque entonces no hay libertad de expresión dentro de la organización, no hay libertad de voto. Sino que además no había habido ese acuerdo que decían, no había existido, no hemos conseguido que todavía nos lo enseñen porque no existe. Eso había sido simplemente propiciado por esa organización ALEAS, y cuando nosotros nos opusimos, inmediatamente los ampararon los dirigentes de Izquierda Unida. Esto se tiene que dirimir todavía, porque estamos en el juzgado. Hemos presentado la reclamación contra esa decisión completamente injusta y falsaria de separarnos de la coalición. Ya para ir terminando, su Partido Feminista de España tiene coordinadora por toda la península y aquí en Canarias. Hoy aquí en Canarias tenemos la mejor coordinadora. No quiero decir esto porque las demás son estupendas también. Pero Marichu Fernández, que supongo que ustedes conocen, sí, y también su compañero Felipe de la Nuez son los coordinadores de las Islas Canarias. Y han hecho un trabajo espléndido durante estos años de difusión del Partido Feminista, tanto pedagógico como de agitación. Han buscado además todos los medios para llegar a las instituciones, para llevar las propuestas del Partido Feminista a las instituciones, a los ayuntamientos, al Parlamento de Canarias, etcétera. Y aquí le envío un saludo porque supongo que si puede me estará escuchando. Sí, y con seguridad la escuchará, la entrevista completa. Pues queremos terminar esa entrevista poniendo nuestros micrófonos a su disposición para que envíen pues algún tipo de mensaje a las mujeres españolas. Pues yo envío el mensaje a las mujeres y a los hombres españoles. Yo quiero que entiendan que el feminismo es el futuro, que sin feminismo no puede haber ni solidaridad, ni fraternidad, ni igualdad en una sociedad. Que las mujeres y los hombres tenemos que trabajar juntos por un futuro de concordia y de solidaridad para acabar con tantas explotaciones, con tantas miserias, con tantas injusticias como cada día nos agreden y nos torturan. Y que el Partido Feminista de España es el que está empeñado en esta misión, en seguir adelante el camino del progreso y de la igualdad, en un mundo de tantas desigualdades y de tantas injusticias. Pues doña Lidia Parcón, la verdad que es un honor, un placer haberla tenido en nuestro programa y darle las gracias por esa cantidad de mensajes que ha dejado usted pues a la población española, más concretamente a la población isleña de Lanzarote, que es Canarias al final. Doña Lidia, muchísimas gracias por su intervención en nuestro programa.
Muchísimas gracias a ustedes por haberme dejado participar y haberme dado la ocasión de lanzar esos mensajes a través de este micrófono. Gracias y buenas tardes, señora. Buenas tardes. Hasta luego. Programa de voluntariado Conversaciones del Alma, iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Tías con la colaboración de la Asociación Madara, basada en ofrecer acompañamiento telefónico a los mayores del municipio. Para más información pueden llamar al número de teléfono 928 83 36 75. Oye, ¿sabes que ya llegó el parque de atracciones a Playa Blanca? ¿Sí? ¿En serio? ¿Y sabes si vino el Super Dragón y el Looping? Sí, corre, que son 25 metros de altura. ¡El Looping, tía! Gran Parque de Atracciones, Playa Blanca 2021. Desde el viernes 9 de julio hasta el domingo 25 de julio. ¡Por fin! ¡Ya llegaron los cochitos! Desde las 5 de la tarde, la olla, los cochitos, los toros, el Super Dragón por primera vez en Playa Blanca. Y además podrás disfrutar del Looping que te elevará a 25 metros de altura y de un montón de atracciones. Si quieres alegría y diversión en Playa Blanca te espera el Parque de Atracciones. Recuerda, Gran Parque de Atracciones Playa Blanca 2021. El Parque de Atracciones está organizado por la Asociación de Feriantes de Las Palmas. El parque cumple con todas las medidas de seguridad anti-COVID. Visítanos, estamos en Playa Blanca.